La historia del rock se ha contado casi siempre como una historia de hombres, de tipos con guitarras, con chulería, amplificadores y mucha pose. Y sí, claro que los hubo, y los admiramos. Pero esta versión del relato está incompleta, o peor aún, está truncada. Porque mientras ellos ocupaban la portada, había mujeres con talento creando el lenguaje emocional, vocal e incluso espiritual del que luego se alimentó toda esta música. Sí, estamos hablando de invisibilización de artistas a las que a lo largo de las décadas se les ha tratado como si fueran una nota al pie de página, una anécdota o directamente un estorbo. Mujeres que además tuvieron que abrirse paso en una industria profundamente machista, como la sociedad, donde a muchas se les sexualizaba, se les despreciaba, se les explotaba o se les juzgaba con una dureza en cosas a las que a sus colegas masculinos se les perdonaba sin pestañear. Y eso provocó un círculo vicioso al impedir que no hubiera casi modelos femeninos visibles para las jóvenes que soñaban con subirse a un escenario sin pedir perdón por ello. Por eso, este episodio no va de cuotas, ni de corrección política, ni de hacer justicia de manera paternalista, que eso también tiene un punto bastante insultante. Este vídeo va de reconocer una evidencia, que sin estas mujeres, el rock sería otra cosa, menos profundo, bastante menos humano, y que tampoco es ninguna barbaridad pensar que el blues, el rock and roll, e incluso buena parte del soul, fueron en gran medida paridos por mujeres. Porque cuando se habla del soul, casi todo el mundo, yo incluido, cito a Sam Cooke, a James Brown o a Ray Charles. Y por supuesto, son nombres fundamentales, pero si rascamos un poco más abajo, aparece la huella del gospel, y ahí convendría acordarse bastante más de mujeres como Mahalia Jackson o Clara Ward, por ejemplo, cuya forma de cantar abrió un camino decisivo hacia el soul. Como también convendría recordar que mucho antes de Elvis Presley, ya había mujeres negras cantando el deseo, el dolor y la supervivencia, con una verdad que el rock heredó para siempre. Así que hoy vamos a subir el volumen, como siempre, hasta el 11. Sí, con 11 mujeres que ayudaron a moldear el rock. No necesariamente las más famosas, ni siquiera siempre las más rockeras en sentido estricto, pero sí 11 artistas sin las cuales el ADN de esta música no se entendería igual. Y vamos a empezar por el principio, por una voz que cuando el rock todavía ni existía como palabra, ya contenía dentro buena parte de su verdad. En el número 1 tenemos a Bessie Smith, la emperatriz del blues. Y conviene decirlo desde ya, que esté al principio no significa en realidad que sea menos importante. Significa más bien que estamos yendo a la raíz, al origen, al lugar donde todavía no existía el rock como tal, pero sí la emoción brutal que terminó alimentándolo. Estábamos en los años 20, grabaciones rudimentarias, racismo estructural, una industria que explotaba a los artistas negros sin demasiados remordimientos. Y en medio de todo eso, una mujer con una voz gigantesca, capaz de llenar un teatro sin necesidad de un micrófono. Bessie Smith no cantaba para agradar, cantaba para decir la verdad. Y esa verdad tenía que ver con el dolor, pero también con el deseo, con la pérdida, con la resistencia y con la dignidad de seguir en pie cuando todo alrededor parecía diseñado para aplastarte. Antes de ella ya había figuras esenciales. Y mencionar aquí a Ma Rainey es casi una obligación, porque fue su mentora y quizá algo más. Pero Bessie Smith fue quien convirtió aquel lenguaje en un fenómeno popular y quien llevó al blues femenino a una dimensión verdaderamente masiva. Lo hizo además con una autoridad descomunal. Escucha sus discos hoy, casi un siglo después, con todo ese ruidillo de fondo y con todas las limitaciones lógicas de la época, y aún así la emoción atraviesa la grabación como un cuchillo. Y ahí está la clave. El rock heredó muchas cosas del blues, la estructura, la intensidad, el conflicto, incluso la suciedad, pero una de las más importantes nace aquí, la idea de que una canción no solo se interpreta, se vive, y Bessie Smith no solo cantó el blues, lo convirtió en una forma de verdad. Y una vez que la raíz ya está clara, toca dar un salto en el tiempo y cambiar de piel, porque la historia de esta música también se construyó cuando una mujer blanca y británica entendió el soul mejor que muchísima gente que había nacido dentro de él. Y en el número 2
aparece una figura que a primera vista podría parecer un pequeño desvío en esta historia, pero solo en apariencia. Porque sí, Dusty Springfield era británica, blanca, rubia, pero estaba profundamente enamorada del soul americano. Y claro, durante mucho tiempo eso se miró con cierta desconfianza, como si no fuera del todo legítimo. Pero Dusty no imitaba, entendía. Y eso, aunque no lo parezca, a veces es mucho más difícil. Tenía una capacidad extraordinaria para colocarse dentro de la canción, para habilitarla sin impostura. No necesitaba competir en potencia. Jugaba a la intención, al matiz, a ese fraseo que te hace sentir que te está cantando a ti. Y eso queda clarísimo en su obra maestra, Dusty in Memphis. Un disco grabado en 1969 con músicos del soul sureño, donde hace algo muy inteligente. No intenta ser Aretha, ni parecerse a nadie, se limita a ser ella misma dentro de ese lenguaje, y por eso funciona tan bien. Cada respiración, cada pausa, cada palabra tiene sentido. Y ahí está el famoso Son of a Preacher Man que muchos descubrimos con la película Pulp Fiction. Claro, pero es que todo ese disco en realidad impresiona verdaderamente, porque demuestra que el soul no es una cuestión de color o de procedencia, sino de verdad emocional. Y Dusty, en ese sentido, jugaba en la primera división del Blue Eyed Soul, el conocido como soul de ojos azules. Y todo eso sin necesitar levantar la voz. En cualquier caso, Dusty Springfield evidentemente no inventó el soul, es obvio, pero demostró que ese lenguaje podía viajar, transformarse y seguir siendo auténtico. Eso sí, si había verdad detrás. Y claro, una vez entendido eso, conviene volver a la raíz, porque muchas de las canciones que hoy asociamos al nacimiento del rock ya habían sido cantadas antes, y no precisamente por quienes se llevaron la fama. Le llega el turno a una mujer tremenda, que encarna a una de las mayores injusticias y también a una de las grandes verdades de la historia del rock. Estamos hablando de Big Mama Thornton, una artista espectacular que en 1952 grabó una canción que quizá os suene, Hound Dog. Sí, esa misma, la de Elvis, pero la original. Pero claro, la historia la conocemos mal. Porque cuando pensamos en Hound Dog, es imposible que no se nos venga a la cabeza ese joven de Tupelo, en el rock and roll, en la explosión juvenil. Y sin embargo, la versión original de Big Mama es otra cosa muy distinta, incluso en el sentido de la letra. Es un blues crudo, desafiante, con una carga sexual y una mala leche que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vino después. Los propios autores, Lieber y Stoller, tuvieron que empujar la canción en el estudio, porque ella empezó muy suave y ellos querían más actitud, más descaro, más verdad, sacar a la verdadera Big Mama Thornton. Y ella respondió como sabía. No cantó, rugió. Lo que sale de ahí es puro carácter, pura presencia. Una mujer diciéndole a un tipo que no vale nada sin pedir permiso. 4 años después llegó Elvis Presley y lo convirtió en un fenómeno mundial. Más rápido, más blanco, más digerible. También cambiando el significado de la letra. Y sí, es historia del rock, claro que sí. Pero por el camino se pierde algo importante. El subtexto, la ironía, la fuerza original de aquella interpretación primigenia. Y por eso no conviene olvidar quién estaba antes, porque Big Mama Thornton no fue una nota al pie de página, fue una parte del origen, un artista con una presencia brutal, capaz de dominar un escenario y de convertir una canción en una declaración de intenciones. Y si Big Mama representa esa fuerza primitiva casi salvaje del rhythm and blues, que acabaría mutando en rock and roll, la siguiente parada nos lleva a un artista que supo moverse entre varios mundos sin perder nunca la identidad. En el número 4 de nuestro Up to 11 aparece una de mis auténticas debilidades. Una cantante que en realidad contiene varias vidas dentro de una sola voz. Etta James no fue solo una gran intérprete, fue una artista capaz de moverse entre estilos como si no existieran las fronteras. Y eso, en una época donde todo estaba hecho de una manera mucho más compartimentada, tiene muchísimo mérito. Antes de convertirse en una dama del soul, Etta era una adolescente salvaje que cantaba rhythm and blues y rock and roll. Sus primeras grabaciones en Los Ángeles suenan crudas, aceleradas, casi desbordadas, canciones como Tough Lover, que tienen esa electricidad primitiva que conecta directamente con el nacimiento del rock and roll. Pero su llegada a Chicago a Chess Records cambió el enfoque. Allí grabó At Last, un disco que mezclaba con elegancia, orquestación y una voz que de repente mostraba otra cara.
más contenida, más sofisticada, pero igual de profunda. Porque ETA podía ser muchas cosas sin dejar de ser reconocible. De hecho, en At Last existe la mejor y más tórrida interpretación que se haya hecho nunca de ese clásico de Willie Dixon, I Just Wanna Make Love to You. Y tras otro puñado de maravillosos discos, luego llega otro giro cuando pone ritmo hacia el sur. En Muscle Shoals se puso en manos del productor Rick Hall, por supuesto, en sus Fame Studios. Era un entorno completamente distinto que la empujó hacia un sonido más terrenal, más sureño, más visceral, y de ahí salió Tell Mama, un disco donde la sofisticación se mezcla con el sudor, con el groove, con el alma del sur. Y Etta James no fue solo una cantante de soul, ni de blues, ni de rhythm and blues, fue todo eso a la vez, y pocas voces han sabido moverse con tanta naturalidad entre esos territorios. Ah, y no olvidemos el rock rabioso con el que flirteó en algunos de sus últimos discos, incluso versionando a Guns N' Roses. Y si Big Mama representaba el origen más crudo, y Etta demuestra cómo esa raíz puede crecer, expandirse y volverse compleja sin perder la verdad, tenemos una emoción que se vuelve más rica, más matizada, y por tanto ahora toca detenerse en alguien que cambió para siempre no lo que se canta, sino cómo se canta. En el número 5 de este Up to 11 aparece un artista que transformó la forma de interpretar una canción. Puede que Billie Holiday no tuviera la voz más potente ni la técnica más deslumbrante, pero hacía algo que nadie más conseguía: convertir cada frase en una experiencia personal. Billie cantaba ligeramente detrás del tiempo, jugando con el ritmo de una forma que desconcertaba a los músicos, y al mismo tiempo los obligaba a escucharla de otra manera. Su voz no imponía, sugería, y ahí había una carga emocional brutal. Pero para entender a Billie hay que mirar también su contexto. Una mujer negra en la América de los años 30 y 40, en plena segregación racial, en un país donde la violencia y el racismo formaban parte del día a día. Era perseguida por el FBI, y deberíamos revisar su biopic, interpretado magistralmente por una Diana Ross que incluso fue nominada al Oscar. Y para comprenderla hay que escuchar con detenimiento Strange Fruit, una canción que es una denuncia directa, incómoda, imposible de ignorar, porque ella, desde el coche, había visto en el sur cómo de muchos árboles colgaban cuerpos de personas afroamericanas que habían sido linchadas sin motivo ni juicio, solo por ser de raza negra. Y cuando Billie la cantaba en directo, el ambiente se congelaba. Durante unos minutos el público tenía que enfrentarse a algo a lo que prefería no mirar. Su vida fue muy complicada, marcada por las adicciones y por una persecución constante, incluso institucional. Pero más allá de la biografía queda lo esencial, una forma de cantar donde la técnica queda en un segundo plano y lo que importa es la verdad emocional. Y esa idea es fundamental, porque a partir de aquí la música ya no solo se mide por cómo suena, sino por lo que transmite. Y esa forma de entender la interpretación es algo que el rock heredaría directamente. Y claro, si Billie Holiday nos enseñó a sentir la música de otra manera, nuestra siguiente artista llevará esa intensidad un paso más allá, convirtiéndola en identidad, en carácter y en muchos casos en combate. Estamos ante un artista imposible de encasillar, porque Nina Simone fue una fuerza intelectual, emocional y política que utilizó la música como una forma de decir lo que otros nunca se atreverían. Su historia empezó lejos del soul o del jazz. Nina quería ser pianista clásica. Estudió durante años con esa obsesión, hasta que intentó entrar en el Curtis Institute y no la aceptaron. Oficialmente por el nivel, extraoficialmente estaba clarísimo: racismo puro y duro. A partir de ahí, su camino cambió. ¿Qué remedio? Empezó a tocar en bares y le pidieron que cantara también. Y podríamos decir que fue entonces cuando nació nuestra Nina Simone. Pero ojo, lo que surge no es una cantante convencional. Es una mezcla única de música clásica, jazz, blues, soul, con una forma de tocar el piano que parecía Bach y una voz que venía del dolor. Y hay que añadir que Nina no interpretaba las canciones, las poseía. Podía coger un tema ajeno y transformarlo
transformarlo completamente haciéndolo suyo, cambiando su sentido, y con el tiempo, esa intensidad artística se convirtió también en un posicionamiento político. Canciones como Mississippi Goddam no son solo música, son respuestas directas a un país profundamente injusto, y eso tuvo consecuencias. Su carrera se resintió, su relación con Estados Unidos se rompió, y terminó viviendo fuera muchos lustros, principalmente en Francia. Sí, su vida fue complicada, vale, su carácter volcánico no ayudó evidentemente, pero fue muchísimo peor tener que sufrir a un indeterminado número de hombres realmente asquerosos. Su historia está llena de aristas, pero lo importante es lo que nos dejó, una forma de entender la música como identidad, como declaración, como verdad sin filtros. Y claro, después de alguien que convierte cada canción en una seria toma de posición, la siguiente parada nos lleva a un artista que hizo algo igual de poderoso, pero desde otro lugar. El cuerpo, el escenario y con una energía absolutamente desbordante. ¿Te imaginas de quién estoy hablando? Hemos llegado a una mujer que convirtió el escenario en un auténtico campo de batalla. Porque Tina Turner no fue solo una gran cantante, fue una intérprete capaz de arrasar con todo lo que tenía delante. Su historia empieza como muchas otras en aquella época. Una joven con talento que se cruza con un hombre con poder, Ike Turner, un músico brillante, pionero del rhythm and blues, del rock and roll, que trabajaba para discográficas, que había sido disc jockey y además era una figura bastante problemática en lo personal. Juntos crearon la Ike and Tina Turner Review, uno de los espectáculos más explosivos de los años 60. Una banda potente, unas coristas impecables y en el centro, ella, Tina. Sudor, energía, entrega total. Aquello no era un concierto, era una descarga eléctrica. Y su forma de cantar era física, casi animal. No se limitaba a interpretar, lo vivía con todo el cuerpo. Y su voz y su energía enamoraron al disparatado productor Phil Spector y la eligió para interpretar el que resultó su último cartucho para intentar recuperar la fama. Habló de River Deep Mountain High, una canción ignorada en Estados Unidos, pero amada en Gran Bretaña, y en cuya grabación Tina se dejó prácticamente la piel. Cuentan que acabó cantándola en sujetador, empapada en sudor. Y eso gracias a que su marido no estaba allí, aunque figura en los créditos, porque Phil Spector le pagó para que desapareciera y no estorbara. La fama les llegó, sin embargo, unos años después, al final de la década de los 60, y gracias a versiones como el Proud Mary de la Creedence o el Get Back de los Beatles, entre muchas otras. Y ella seguía siendo la mejor sobre el escenario. Incluso Mick Jagger ha reconocido cuánto le influyó verla en directo. Pero detrás de ese maravilloso espectáculo había una realidad durísima, un auténtico drama. Años de abuso, de control, de violencia por parte de Ike, que era un mujeriego y un politoxicómano que la maltrataba sin descanso, sin misericordia. Hasta que Tina hizo algo que no todas las mujeres desgraciadamente consiguen. Escapó mientras él dormía. Salió corriendo literalmente, atravesó una autopista, todo ello para romper, aunque tuviera que empezar desde cero. Y esta leona no solo sobrevivió, sino que volvió en los 80 y se convirtió en una superestrella global, probablemente la más grande. Algo impensable incluso para alguien con la voluntad de ella. Tina Turner representa algo esencial en la historia del rock: la resistencia, la transformación y el poder del directo. Y claro, después de esta energía y supervivencia, la siguiente parada nos lleva a un artista que hizo justo lo contrario: mirar hacia adentro y convertir esa vulnerabilidad en pura electricidad emocional. En el número 8 de este Up to 11, quizá para algunos demasiado abajo, tenemos a una mujer de esas que ayudaron a moldear el rock de verdad. Probablemente la primera rockstar femenina en la historia. Una cantante que convirtió la vulnerabilidad en una forma de poder. Sí, Janis Joplin no fue solo una voz del rock, fue una grieta abierta en mitad de una generación que no sabía muy bien qué hacer con lo que sentía. Ella creció en Texas, en Port Arthur, en un entorno conservador donde nunca terminó de encajar. Era distinta, demasiado intensa, demasiado honesta, demasiado frágil, y eso se paga. En la universidad llegó a ser humillada públicamente, siendo señalada como el hombre más feo del campus. Sí, la crueldad
no conoce límites. Pero cuando llegó a San Francisco todo cambió. El ambiente de la contracultura, el blues eléctrico, la libertad creativa, la psicodelia, aquello fue una liberación total. Pero también, ojo, un entorno peligroso para alguien que vivía todo al límite, porque Janis no sabía hacer las cosas a medias. El gran estallido llegó en el Festival de Monterrey en 1967, cuando ella no era más que la nueva cantante de una banda psicodélica llamada Big Brother and the Holding Company. Pero su interpretación de Ball and Chain dejó al mundo clavado en la silla, sin respiración, y ella salió de allí prácticamente convertida en una auténtica estrella. No se trataba de su técnica, que no era perfecta, era su autenticidad, una verdad incómoda, cruda, que parecía salirle directamente desde dentro. Pero esa misma intensidad tenía un precio, y su carrera fue una montaña rusa, con distintas bandas de acompañamiento, con grandes discos, con momentos brillantes, pero otros muy caóticos, como su triste paso por Woodstock. Y justo cuando parecía que estaba encontrando un equilibrio nuevo, más maduro, llegó su muerte por sobredosis. Estaba terminando de grabar Pearl, que fue editado poco después a título póstumo, y llegó en las listas a lo más alto. Ahí parecía otra Janis, más controlada, más centrada, sí, pero igual de emocionante. Canciones como esa tremenda versión del Me and Bobby McGee de Kris Kristofferson dejaban entrever lo que podría haber sido. Pero en cualquier caso, Janis Joplin fue un puente entre el blues clásico y el rock blanco, con la psicodelia de ese maravilloso High Asbury revoloteando. Un barrio en el que todo se vivía intensamente. Y entre la emoción contenida y el desgarro absoluto, cuando cantaba daba la sensación de que cada nota le costaba un trozo de vida. Y claro, si Janis representa ese momento en el que el blues vuelve a arder dentro del rock, la siguiente artista nos obliga a replantearnos algo todavía más incómodo, que quizá el rock and roll ya estaba inventado mucho antes de que alguien le pusiera nombre. Sí, estamos llegando al final y no podía faltar una figura que durante demasiado tiempo fue totalmente ignorada. Sister Rosetta Tharpe, que no es solo una pionera, es directamente una de las madres fundadoras del rock and roll. Pensadlo, años 30, años 40, mucho antes de Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard, y ahí estaba ella, Rosetta, una mujer negra que venía del gospel tocando una guitarra eléctrica con una agresividad que escuchada hoy sigue sonando adelantada a su tiempo. Porque ahí hay algo clave. Rosetta no tocaba la guitarra como acompañamiento, tocaba con ataque, con ritmo, con intención, con riffs que ya apuntaban directamente al lenguaje del rock. Y lo hacía en un contexto donde eso sencillamente no era lo habitual. Y mucho menos en una mujer, y no me malinterpretéis. Su música era una mezcla explosiva de espiritualidad y electricidad, iglesia y escenario, una voz profundamente arraigada en el gospel y una guitarra que parecía querer romper las normas de su tiempo. Hay imágenes que lo resumen todo. Ese concierto en Manchester en 1964, bajo la lluvia, con su Gibson SG blanca, el público empapado mirándola como si estuviera viendo algo nuevo, cuando en realidad ella ya llevaba décadas haciéndolo. Muchos de los que luego serían gigantes del rock crecieron escuchándola, y casi todos reconocieron su influencia, pero durante años su nombre quedó en un segundo plano y muy chiquitito. Y eso no es casualidad, tiene que ver con la raza, con el género y con quién escribe la historia, porque Sister Rosetta estaba ahí antes y ella fue el origen. Fue una conexión directa entre el gospel y el rock and roll. Y entender eso cambia completamente el relato, que no solo dominó su lenguaje, sino que lo elevó hasta convertirlo en un estándar imposible de discutir. Vamos con el tramo final, efectivamente. Aquí ya no se puede aflojar, y hay dos mujeres que tienen que estar en la cima. ¿Te atreves a anticipar sus nombres? En el número 10 está mi voz favorita. Ella, Aretha Franklin. Una artista que durante años fue encorsetada hasta que finalmente alguien entendió que lo que tenía delante no era una cantante más, sino una fuerza de la naturaleza. Y ella, Aretha, no nació reina, se hizo. Se coronó a sí misma. Sí, más allá
de, aún siendo niña, acompañar en sus servicios a su padre, el polémico reverendo Franklin, sus primeros años en Columbia son el colmo del despropósito. Y eso que John Hammond era un genio, pero es que lo que hizo con ella es el ejemplo de lo que la industria hacía con muchas mujeres: rodearlas de arreglos elegantes, domesticarlas, intentar convertirlas en voces agradables, respetables. Todo muy correcto, pero también completamente equivocado, porque ahí dentro de ella, había algo mucho más grande. El cambio llegó en 1967, cuando Jerry Wexler la fichó para Atlantic y se la llevó a los Fame Studios de Rick Hall en Muscle Shoals, Alabama. La sacó de ese sofisticado entorno neoyorquino y la colocó donde tenía que estar, en medio de músicos que entendían el groove, el gospel, la tierra. Y entonces ocurrió la magia. Tras unas infructuosas horas, Aretha se sentó al piano y empezó a tocar y cantar. Y por fin todo encajó. Solo fueron 24 horas en esa pequeña localidad, porque la sesión se vio frustrada por Ted White, el insoportable marido de la cantante. Pero esas horas bastaron. Fue un momento fundacional, y en ese instante nació la Aretha que conocemos: la voz, la autoridad, la presencia. Y el puñetazo definitivo lo dio un par de meses después con una arrebatadora versión del Respect de Otis Redding, que en manos de la reina del soul no solo cambió de significado, sino que además llegó al número 1 vendiendo más de 1 millón de copias. El autor, en su canción, pedía respeto a la mujer cuando llegaba a casa después de estar fuera todo el día trabajando, pero Aretha le dio la vuelta y la convirtió en una exigencia de respeto hacia ellas, una auténtica declaración feminista, un himno que conecta con algo mucho más grande que la propia música, y al que después se le dio también otro significado en la lucha por los derechos civiles. Ella, a partir de ahí, encadenó una serie de grabaciones absolutamente históricas: Lady Soul, Aretha Now y otro puñado de discos, y sobre todo ese directo Amazing Grace, el disco más vendido de la historia del gospel, grabado en directo en un templo en Los Ángeles, con los Stones como testigos. Ha hecho falta que pasaran unas cuantas décadas para poder verlo y no solo escucharlo. Vais a flipar. Y es que Aretha, en sus discos, mezclaba con una naturalidad aplastante gospel, blues, soul, rock, porque ella hacía eso. Y además de componer temas tremendos, escogía canciones ajenas y las transformaba hasta convertirlas en propias, como hizo con Respect y con muchas otras. No eran versiones, eran reinterpretaciones con identidad, y durante unos años dominó el soul con una autoridad que nadie ha discutido jamás. Aretha Franklin representa el momento en el que una mujer deja de adaptarse al sistema y obliga al sistema a adaptarse a ella. Y eso, en el contexto en el que ocurrió, es profundamente revolucionario. Y claro, después de una voz que impone, que lidera y que redefine el género, solo queda una última parada. Un artista que desde otro lugar completamente distinto llevó a la voz humana a un nivel que roza lo inalcanzable. ¿De quién hablamos? Sí, he dicho que Aretha Franklin es mi favorita, pero en el número 11, en la cima de Up to 11, está la mejor voz, la más versátil, la más completa. Una figura que obliga a cambiar el enfoque, porque si hablamos de actitud, de historia, de impacto cultural, hay muchos nombres posibles. Pero si hablamos de voz como instrumento puro, el nombre inevitable es Ella Fitzgerald. Su historia arrancó de una forma casi accidental tras una infancia durísima. Siendo un adolescente, se presentó en el Apollo Theater en Harlem, en la calle 125, con la intención de bailar en un concurso, pero en el último momento le tocó cantar. Eso cambió su vida, porque poco después entró como cantante en la orquesta de Chick Webb, y cuando él falleció pocos años más tarde, Ella hizo algo absolutamente extraordinario para la época: tomar el control de la banda. Una mujer joven liderando una big band en los años 30. Eso no era normal, casi ni imaginable. Pero además de su voz, si hay una cosa que me admira de Ella Fitzgerald es su capacidad de adaptarse. Porque cuando la Segunda Guerra Mundial reclutó a un montón de hombres que se fueron a Europa, las bandas se vieron mermadas de músicos, y fue cuando proliferó en los clubes el jazz. Y ahí fue cuando llegó lo verdaderamente impresionante, una cosa casi sobrenatural. Alcanzó un control, afinación, musicalidad y esa capacidad para improvisar con la voz. Sí, mientras el jazz se
se volvía cada vez más complejo con el bebop, ella no es que fuera capaz de seguir el ritmo, es que llegaba a dominarlo. Su voz se convertía en un instrumento más, capaz de dialogar con la banda con una naturalidad asombrosa, increíble. Pero es que además de cantar jazz, swing, blues, luego le dio al soul, a la bossa nova, hizo incluso versiones de los Beatles o de Cream, cuando fichó por el sello de Frank Sinatra. Grabó un par de álbumes maravillosos. Y es que siempre encontraba el centro de la canción, siempre la hacía sonar auténtica. Ella Fitzgerald fue una auténtica superviviente, que viniendo desde la pobreza más absoluta, fue capaz de ir adaptándose a todos los cambios, a todas las modas que se le fueron cruzando por el camino, y a la vez iba perfeccionando su instrumento, elevando el listón hasta límites insospechados, hasta convertirse en un ineludible punto de referencia prácticamente en cualquier estilo vocal. Y por eso está aquí. Nadie ha llevado a ese instrumento tan lejos como Ella Fitzgerald. Y después de llegar hasta aquí, después de este viaje, la pregunta ya no es quién falta o quién sobra. La pregunta es si después de escuchar todo esto, todavía tiene sentido seguir contando la historia del rock como si ellas no hubieran existido, como si no hubieran estado ahí desde el principio. Y hasta aquí hemos llegado en este viaje, acompañando a 11 mujeres que ayudaron a moldear el rock. O mejor dicho, 11 nombres para empezar a rascar en una historia que durante demasiado tiempo se ha contado a medias. Porque si algo debiera quedar claro a estas alturas, es que ellas no estaban en un segundo plano, no eran una excepción, aunque fueran menos, es cierto, no eran tantas como los hombres, pero no eran una rareza, estaban en el origen, en el desarrollo y en la esencia misma de la música. Desde el blues primitivo de Bessie Smith hasta la perfección vocal de Ella Fitzgerald, pasando por la electricidad de Sister Rosetta Tharpe, la herida abierta de Janis o la autoridad absoluta de Aretha Franklin. Lo que vemos es una línea continua, un lenguaje que se construye desde la emoción, desde el cuerpo, desde la verdad. Y aún así, durante décadas, muchas de estas historias se han contado de puntillas o directamente se han ignorado. Por eso, este episodio no va solo de recordar nombres, va de recolocar el relato, de escuchar con otros oídos, de entender mejor de dónde viene todo esto que tanto nos gusta, que nos hace vibrar, que nos hace sentir, que nos hace vivir. Pero ya sabes cómo funciona Up to 11. Esto no es una verdad absoluta, ni pretende serlo, obviamente, por mucha pasión que yo le ponga. Es una invitación a discutir, a completar, a disentir si hace falta. Así que ahora te toca a ti. ¿A quién subirías o bajarías en esta lista? ¿Y qué mujer crees que falta aquí sí o sí? Porfa, házmelo saber en los comentarios. Seguro que vamos a gozar de una buena discusión, de esas que merecen la pena. Y si te gusta este tipo de contenido, nos haríais muy felices si nos dierais un like y ya no os digo si os suscribierais al canal. Y también nos ayudaría muchísimo que compartierais este vídeo por WhatsApp con alguien que ame verdaderamente la música. Porfa, ayúdanos a que esta historia llegue un poco más lejos, porque aquí seguimos haciendo lo de siempre. Hablar de música apasionadamente y llevándola, por supuesto, hasta el 11.